Ok, entonces en este video sí vamos a hacer problemas. Vamos a hacer tres problemitas. Uno de lanzamiento vertical, uno de lanzamiento horizontal y uno de tiro parabólico. Vamos a comenzar con este y a ver si aquí nos cabe. Lo que hice fue algo que les recomendaría hacer también para estudiar para cualquier examen. Es con la aplicación que les he compartido, pueden generar sus propios problemas y tratar de llegar a los mismos resultados. Es una herramienta bastante útil para estudiar. En este caso, déjenme apuntar, bueno, seguiremos los mismos mm, pasos para resolver cualquier tipo de problema de física. Ya tenemos un dibujito, ahora voy a describir qué es lo que pasó. Este cañón, a diferencia de algunos problemas que hemos resuelto en clase, está a cierta altura. Entonces eso lo complica un poco, no mucho, pero lo complica un poco. Lanza un objeto con una velocidad inicial que tenemos acá, de 15 metros sobre segundo, a 90 grados. Lo lanza, es un lanzamiento vertical hacia arriba con una velocidad inicial en Y positiva. Lo que va a pasar es que va a alcanzar, no sé qué pasó ahí, lo que va a pasar es que va a alcanzar una altura máxima, alcanza una altura máxima y después comienza a caer. Hay que calcularle todo lo que podamos, es decir, cuál es la altura máxima, cuál es su tiempo de vuelo, es decir, el tiempo que desde que sale hasta que cae al suelo. Creo que con esos dos sería suficiente. ¿Qué tanto se eleva? Sí, eso sería, creo que sería suficiente con eso. ¿Cuántas ecuaciones vamos a necesitar para esto? Siempre vamos a necesitar las mismas ecuaciones, estas cuatro. Por aquí no se puso bien todo, aquí falta la gravedad, aquí tendremos a y menos y inicial. Entonces, son las mismas cuatro ecuaciones que vamos a necesitar siempre. En este caso, como el movimiento únicamente es hacia arriba y hacia abajo, no se mueve en el eje de las X, esta que tenemos acá, incluso la voy a borrar, no nos es útil. Entonces, esa en X no nos sirve para nada ahorita porque el movimiento no se realiza en el eje de las X, solamente en el eje de las Y. ¿Qué es importante para hacer siempre en nuestros problemas de física? Poner a un origen con respecto del cual vamos a medir posiciones. Conviene ponerlo en donde ustedes quieran. Podemos ponerlo ya sea aquí, podemos ponerlo acá o podemos ponerlo acá. Podemos ponerlo en donde sea. Hay que ponerlo en un lugar conveniente. Entonces, a mí me gustaría poner al origen, voy a ponerlo aquí, en el suelo. Da igual si lo ponemos también aquí, resultaría útil, pero yo quiero ponerlo ahí en el suelo. Ya tenemos el dibujo, ya sabemos qué pasa en el problema, ya pusimos el origen, ahora hay que apuntar cuáles son los datos que conocemos. Entonces, voy a ponerlo aquí en forma de lista. Conocemos a la gravedad, esa siempre la vamos a tener, menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué más conocemos? Si ya tengo mi origen, puedo ver cuál es la posición inicial y final. Aquí, en este punto, yo sé que comienza el movimiento. Entonces, mi y inicial es igual a 10 metros, porque mi origen está aquí en el suelo. Esa sería mi y inicial. Bueno, con eso me voy a quedar. ¿Qué más conocemos? ¿Cuál es mi velocidad inicial? Mi velocidad inicial en coordenadas polares la puedo poner de la siguiente manera. 15 metros sobre segundo, que es la que me está dando el problema aquí, y un ángulo de 90 grados. Si yo la pongo en coordenadas rectangulares para saber quién es mi velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y, tendría que hacer la conversión de vectores. Sería un problema que los invito a que lo hagan. En principio aquí me va a dar 0 y aquí me va a dar 15 metros sobre segundo. Esta es una conversión que ustedes deberían de poder hacer ya casi con los ojos cerrados, pero los invito a que hagan esta conversión. La única que vamos a tener a partir de acá es que la velocidad inicial en Y es positiva 15 metros sobre segundo. Eso es lo que conoceríamos de este problema. Y no tiene velocidad en X, justo como esperábamos, porque el movimiento solamente se realiza en el eje de las Y. Sube y baja en el eje de las Y. ¿Qué podemos hacer para calcular la altura máxima? ¿A qué altura llegó? Pues podemos hacerlo de dos maneras. Podemos ocupar la ecuación esta o podemos ocupar esta ecuación. Con cualquiera de las dos da exactamente lo mismo. Creo que en este caso se me facilitaría utilizar esta ecuación porque tenemos una característica en el punto más alto. Nosotros sabemos que cuando llega a su punto más alto, la gravedad empujó tanto, comienza a subir y su vector velocidad comienza a ser más pequeño hasta que llega a su punto máximo. La gravedad ya lo empujó tanto hacia abajo que lo detuvo. Entonces sabemos que en este punto, en el punto máximo, la velocidad en Y, en ese momento, vamos a ponerle en Y máximo, es igual a 0. Entonces podría utilizar esta ecuación
Voy a hacerlo aquí abajito, aunque al ratito mueva todo lo de abajo. Y tendríamos velocidad final en y al cuadrado menos velocidad inicial en y al cuadrado es 2 veces gravedad por y menos y inicial. En este caso, la velocidad final en y no necesariamente es final, es la velocidad para ese tiempo, para esa posición. Entonces, es la velocidad en el punto máximo, es cero, la cancelamos. Y esta le vamos a poner otro apellido. Estamos hablando de la posición máxima porque estamos hablando de la velocidad en el punto máximo. Simplemente es hacerlo bien. Eh, Podemos despejar. Vamos a despejar. Tendríamos que... Este 2G está multiplicando, entonces pasa dividiendo. Tendríamos menos velocidad inicial en Y entre 2G. Sería igual a la YM menos YI. Esta YI está restando, pasa del otro lado sumando. Entonces de aquí tendríamos que nuestra Y máxima sería igual a menos la velocidad inicial en Y al cuadrado entre 2 gravedad más la Y inicial. Este es ya nuestro despeje de la ecuación para obtener cuál es la altura máxima. Entonces, si sustituimos, eso es una cuestión de meterlo a la calculadora, déjenme ponerlo en la calculadora, 15 al cuadrado por menos entre 2 por gravedad, que es menos 9.81, más la y inicial. Mi y inicial era 10, la tengo acá. Entonces, eso una vez que lo metemos a la calculadora, nos da, déjenme revisar si no estoy mal, eso nos da 21.46 metros. 21 redondeado 47, 21.47 metros. Esto ya es una cuestión de meterlo a la calculadora. ¿De acuerdo? Esto es, aquí nos va a dar positivo, porque este menos con el menos de la gravedad se hace positivo. Entonces 15 al cuadrado entre 2 veces la gravedad más la y inicial, eso nos da 21.47. Ya tenemos qué tan alto llega. ¿Qué tan alto llega? ¿Desde dónde? Eso es importante. Nuestro origen está aquí. Entonces, la altura que me está dando es medida desde el origen, medida desde el suelo. Si yo hubiera puesto mi origen aquí, la altura que me daría sería nada más desde acá. Entonces, en realidad me daría 11.47, porque mi origen estaría acá. Esa es la diferencia cuando ponemos un origen en el suelo y cuando lo ponemos más arriba. Aunque nosotros tenemos que saberlo físicamente, da exactamente lo mismo. Simplemente habrá que sumarle o restarle los 10 para saber qué tanto se elevó. Este sería para calcular la altura máxima. Otro método para calcular esto, que es un poco más tardado porque implica el uso de dos ecuaciones, sería primero utilizar esta ecuación y después esta ecuación. ¿Por qué? Lo primero que tendríamos que hacer sería qué tiempo se tardó en elevar hasta el punto máximo. Y después lo que tendríamos que hacer sería, bueno, eso lo podríamos calcular con esta ecuación. ¿Por qué? Porque ya tenemos que la velocidad aquí en este punto, en el punto más alto es cero, entonces esta parte se cancela y el tiempo nos quedaría despejado como menos velocidad inicial en y entre gravedad. Con eso ya tendríamos el tiempo que tardó en llegar a su punto máximo. Ese tiempo lo podríamos sustituir ahora en esta ecuación y conocer a cuál es la posición para ese tiempo. Entonces, son dos métodos para llegar exactamente al mismo resultado. Ahora nos falta una incógnita que es el tiempo de vuelo. ¿Cuánto tiempo tardó en subir y bajar? Todo el tiempo. Eso es lo que me interesaría, es lo que me están preguntando en este problema. Lo que tendría que hacer para eso, eh, podría ocupar dos ecuaciones. Podría ocupar esta y podría ocupar esta, porque ambas involucran al tiempo. No es, puede ser una incógnita. Esta segunda ecuación, esta que estoy remarcando, la podemos ocupar, sí, definitivamente, pero es un poquito más complicada. No es tan complicada porque es de mate, ¿no? O sea, es una ecuación cuadrática que tendríamos que aplicar la chicharronera, pero creo que eso haría más largo el video, entonces voy a aplicar el otro método en el cual vamos a... Lo que vamos a hacer es utilizar esta ecuación. Vamos a utilizar esta. Velocidad en y es igual a la velocidad inicial en y más gravedad por tiempo. Vamos a ver si conocemos a todo. ¿Conozco al tiempo? No. ¿Conozco la gravedad? Sí. ¿Conozco la velocidad inicial? También. Esa está ahí. ¿Conozco la velocidad final? No. Esa no la conozco. Pero puedo ocupar esta ecuación de acá para conocer a la velocidad final
y sustituirla en esta. Entonces voy a hacer eso, aunque me voy a pasar hasta acá y lo voy a hacer un poco más pequeñito. A ver si me da espacio aquí. Entonces, velocidad final en y al cuadrado menos velocidad inicial en y al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por y menos y inicial. Vamos a ver qué conocemos de esto. Lo que me están preguntando, ojo con eso, es el tiempo de vuelo, desde que sube hasta que tarda en caer. Eso es lo que me están preguntando. Por lo tanto, mi y inicial la conozco, serían 10 metros, porque mi origen lo puse en el suelo. ¿Cuál sería mi y final? ¿A dónde llega al final? Llega al suelo, a donde está mi cero. Entonces, estos ya los conozco, los voy a sustituir acá. Entonces, esta y final, esta que está aquí, se cancela y se hace cero porque llega al suelo. Eh, Mi velocidad inicial la conozco, esa la tenía aquí, que eran 15 metros sobre segundo. Entonces voy a despejar. A quien quiero conocer ahorita es a mi velocidad final al cuadrado. Lo único que tendría que hacer es dejarla solita. Velocidad final al cuadrado sería esta que está restando, pasa del otro lado suma. 2 menos 2g por y. Ya multipliqué este menos y por 2g y me queda esto. Más este que está restando, pasa del otro lado sumando, y al cuadrado, y este sería mi despeje. ¿Cómo quito este cuadrado? Bueno, pues le saco raíz a todo y entonces tendría que, separo, velocidad final en y sería a la raíz de menos 2 gravedad por la posición inicial, que la tenemos aquí, es 10 metros, más la velocidad inicial en y al cuadrado. Vamos a meter eso a la calculadora y vamos a ver cuánto nos da. 2 por 81 por 10 más 15 al cuadrado. Y le sacamos la raíz a eso, y eso nos da, y esto es muy, muy importante. Lo que nos está dando la calculadora así es 20.52 metros sobre segundo. Eso es lo que nos da la calculadora. Aquí, esto es muy importante, es un paso fundamental para que nos dé bien todo. Recordemos que las soluciones de una raíz siempre vamos a tener dos, la positiva y la negativa. Nosotros tenemos que ver cuál tiene sentido físico. ¿Cómo vamos a ver eso? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que está pasando. Inicialmente lo lanzamos hacia arriba y con la velocidad comenzó a pasar esto. Creció, creció, creció hasta que llegó a cero. Después de que llega al punto máximo, comienza a disminuir, pero negativamente. Comienza a aumentar negativamente y se hace más y más. Cuando llega al suelo tiene una velocidad negativa. Va hacia abajo, por lo tanto esta velocidad debe de ser negativa. Nosotros tenemos que elegir el signo negativo porque nosotros sabemos que físicamente es el que tiene sentido. Ya tenemos a la velocidad final, por lo tanto, ya podemos aplicar nuestra ecuación. La velocidad final en y es igual a velocidad inicial en y más gravedad por tiempo. Si nosotros consideramos todo el movimiento, este sería el tiempo de vuelo. Lo despejamos y nos quedaría. La velocidad inicial está sumando, pasa restando, la gravedad está multiplicando, pasa dividiendo. Tendríamos entonces que el tiempo de vuelo sería 15 menos 20 menos sería 20.52 entre la gravedad, que sería 9.81, y eso nos da 3.62 segundos. 3.62 segundos. Ojo por ahí con las sustituciones, porque esta es una velocidad negativa. Entonces, menos 20.52 aquí, menos 15, y eso pues ya se hace más grande, ¿no? Ojo, ojo con esas eh, sustituciones. Y ya, con eso habríamos resuelto por completito este problema. Fue un problema un poco largo, porque, digo, quise hacer el complicado, no lancé algo del suelo y caí en el suelo, porque si no sería simétrico y estaría muy sencillo. Aquí el que hice fue el complicado, del que lanzo algo desde arriba, lo lanzo hacia arriba y veo cuánto tarda en caer hasta abajo. Entonces ya calculamos cuál es su altura máxima, cuál fue su velocidad de impacto cuando golpea con el suelo y cuál fue su tiempo total de vuelo. Ok, vamos entonces con uno de lanzamiento vertical. Perdón, lanzamiento horizontal. El que hicimos fue de lanzamiento vertical. Entonces tenemos lo que pasa en este problemita es que lanzamos algo desde una altura de 15 metros, lo lanzamos con un ángulo de 0 grados, lanzamiento vertical, por lo tanto su velocidad inicial en X es de 20 metros sobre segundo y su velocidad inicial en el eje de las Y es de 0. Entonces, las mismas cuatro ecuaciones, una para X, 3 para Y, las completo aquí que no se pasaron bien,
y menos y inicial. Vamos a apuntar los datos. Nuevamente me gustaría poner el origen aquí. Da igual si lo pongo aquí, pero me gustaría ponerlo ahí en el suelo y comienzo a apuntar cuáles son los datos que voy a tener en este problema. Entonces, ¿qué conocemos de este problema? Bueno, su velocidad inicial en coordenadas polares tendríamos que es 20 metros sobre segundo a un ángulo de 0 grados. Si la pasamos a coordenadas rectangulares, otra vez un ejercicio que les pediría que hicieran ustedes mismos, me daría 20 metros sobre segundo, coma 0. 0 metros sobre segundo, ya en coordenadas polares. Por lo tanto, la velocidad inicial en X es 20 metros sobre segundo y la velocidad inicial en Y, 0 metros sobre segundo. ¿Qué más conocemos? ¿Cuál es su altura inicial? ¿Cuál es su posición inicial en Y? ¿Cuál es incluso su posición final en Y? ¿Cuál es su posición inicial en X? Aquí ya me está dando esta, o sea, la puse ahí a propósito para ver si llegamos a lo mismo. Nosotros no la conocemos, vamos a suponer que no la conocemos, esa es una incógnita. Pero su posición inicial en X y en Y sí la conocemos. Está aquí el origen, esta no es 0. Su posición inicial en X sí es 0, está acá. Pero su posición inicial en Y no es 0, yo la estoy lanzando desde este punto acá arriba. Entonces su posición inicial en Y es 15 metros. ¿Cuál es su posición final? Va a llegar al suelo. Entonces su posición final en Y es 0. 0 metros. Les repito, yo ya puse aquí cuál es mi resultado en X, pero vamos a tratar de llegar a él. ¿Qué vamos a calcular aquí? Vamos a calcular cuál es su posición final en X, los 34.9, debemos de llegar a ello. Y queremos también calcular cuál es su tiempo de vuelo, cuánto tiempo permanece en el aire. Creo que son las dos cosas que podemos sacar de este problema. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Pues, ¿qué queremos? El tiempo de vuelo y la posición en X. Si yo quiero calcular la posición en X, vean que aquí necesitaría sustituir al tiempo de vuelo. Entonces, lo natural sería primero calcular al tiempo de vuelo para después utilizar mi única ecuación de X y calcular cuánto se desplazó en X. Vamos a ver qué ecuación podemos utilizar para poder determinar el tiempo de vuelo. El tiempo en las ecuaciones de Y, que son las del movimiento acelerado, está en dos ecuaciones, en esta y en esta. En el problema anterior les dije que esta ecuación puede ser un poco complicada si tenemos una ecuación cuadrática. En este caso sí la tenemos, pero es una más sencilla. ¿Por qué? Déjenme la reescribo aquí. Y es igual a Y inicial más velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. De esta ecuación, veamos que la velocidad inicial en Y es 0. Entonces, este término se cancela, se hace 0. 0 por cualquier cosa se hace 0. Entonces, la ecuación que al final vamos a tener es mucho más sencilla para el tiempo. Esta Y inicial está sumando de este lado, pasa del otro lado restando y tendríamos Y menos Y inicial. Esta es Y final, ¿no? Entonces, vamos a ponerle su nombre. Sería igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. De aquí ya podemos despejar al tiempo. Este 2 está dividiendo, pasa multiplicando, la gravedad está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces tendríamos que el tiempo al cuadrado sería igual a 2 veces la Y final menos Y inicial entre la gravedad. ¿Cómo le hacemos para quitar a este cuadrado? Ya somos expertos en eso. Simplemente tenemos que sacar la raíz de ambos lados y este sería el despeje que nos quedaría. Lo que sigue ya es una simple sustitución. Ya tenemos Y inicial, Y final, tenemos a la gravedad, entonces podemos hacer esto sin ningún problema. Sería 2 por 15 y le calculamos la raíz a esto y nos queda 1.74. 1.74 segundos. Este fue el tiempo que permaneció en el aire. 1.74 segundos. En este caso creo que estuvo más sencillo que el ejemplo anterior. Es muy, muy sencillo trabajar con estos problemas porque, como pueden ver, no son otras ecuaciones. A pesar de que parece otro tipo de movimiento, en realidad son las mismas ecuaciones, entonces, pues eso no complica nada, no tenemos más ecuaciones. Son estas 4 y con estas 4 vamos a resolver todo. Ya tenemos el tiempo de vuelo, 1.74. Recuerden que aquí tenemos, como en el ejemplo anterior, tenemos dos soluciones, la positiva y la negativa.
¿Cuál tiene sentido en este caso? La positiva, porque no tiene sentido que nos dé tiempos negativos, entonces elegimos la positiva. Bien, ahora, ¿qué necesitamos hacer para calcular la posición en X? Pues aplicar la única ecuación que tenemos para X. Entonces, para eso me voy a mover hacia acá. Y voy a poner aquí una línea. Tendríamos que X es igual a X inicial más velocidad en X por el tiempo. Si yo quiero calcular cuál es la posición hasta el final, pues voy a ocupar el tiempo de vuelo. Entonces tendríamos que, sustituimos, X inicial ya la tenemos aquí, la habíamos puesto acá, es 0, se cancela y simplemente sería velocidad en X por el tiempo de vuelo. ¿Cuánto es la velocidad en X? Ya está aquí, déjenme borrar este círculo que me estorba. La velocidad en X es 20 metros sobre segundo, no cambia nunca. Y el tiempo de vuelo ya lo calculamos, 1.74. Hacemos la multiplicación y nos da que la distancia, así el calculadorazo, es 34.97 metros. 34.97. Vean que el resultado que teníamos aquí era 34.9. Creo que fue mucho más preciso lo que nosotros hicimos a 2 decimales. Entonces, ya terminamos este problemita. Vamos con el último. Este es el último problema, un problema de tiro parabólico, digamos que es lo más complicado. Podríamos complicarlo un poco más si digamos, levantamos el cañón, pero bueno, ese problema se los dejaré a ustedes. Este problemita, desde una altura de 0 metros, vamos a tener aquí una velocidad inicial de 21 metros sobre segundo a un ángulo de 55 grados. Si lo pasamos a coordenadas rectangulares, sería 21 coseno de 55, y eso me da, déjenlo hago bien, 21 por el coseno de 55. Ya decía yo, ¿no? Siempre recuerden tener su calculadora en grados, porque si no, no les va a dar cosas sin sentido como me estaba dando a mí ahorita. Vamos a poner grados. Ahí está. Entonces es 21 coseno de 55. Y eso me da 12.04. 12.04 en X, y en Y me da 21 seno de 55, y eso me da 17.2. 17.20 para tener en ambos dos decimales. Metros sobre segundo. ¿Qué es lo que hice aquí? Tener mi velocidad inicial en X y mi velocidad inicial en Y. En lugar de tener magnitud y ángulo, ahora lo pasé a coordenadas rectangulares, y entonces tengo que mi velocidad inicial en X es 12.04 metros sobre segundo y mi velocidad en Y es 17.20 metros sobre segundo. Voy a poner aquí a mi origen, nuevamente en el suelo. En todos los problemas que he hecho los puse ahí en el suelo. Y para este voy a tratar de calcular todo. ¿Qué tanto se elevó la altura máxima? ¿Qué tanto se desplazó en X? Ya lo tengo aquí, pero voy a tratar de llegar a ello. ¿Y cuánto tiempo permaneció en el aire para un movimiento simétrico como este? Sabemos que lo mismo que pasa de subida, pasa de bajada. Es exactamente lo mismo porque es un movimiento simétrico. Si sale de abajo y llega abajo. Si sale del mismo nivel y llega al mismo nivel. Si sale de más arriba, la cosa es diferente, ¿ok? Si sale de arriba es diferente y tendríamos que aplicar nuevamente nuestras ecuaciones, pero con un poco más de cuidado. Entonces déjenlo escribo bien y vamos a ver qué conocemos de este problema. Voy a apuntarlo aquí. Ya tengo aquí mi velocidad inicial en X, mi velocidad inicial en Y. ¿Qué más tengo? Posición inicial en X, 0. Posición inicial en Y, 0. Voy a intentar calcular ya cuál es mi altura máxima. ¿Qué tanto se elevó hacia arriba mi proyectil? Puedo hacerlo con dos ecuaciones, puedo hacerlo con esta y con esta. Me voy a ir con la más fácil, que nuevamente será esta. Voy a apuntarla aquí. Velocidad final en y al cuadrado menos velocidad inicial en y al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por y menos y inicial. Esta y es y final, aunque a veces puede causar un poco de confusión. Es la y para esa velocidad y es la velocidad para esa y. Dicho esto, ¿cuál es la velocidad en este punto? La velocidad en el punto en donde alcanzamos altura máxima tiene una característica. Aquí comienza a subir, va bajando, perdón, aquí comienza a disminuir, es grande, pequeña, 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 hasta que llega al punto máximo, se hace cero. Aquí comienza a disminuir, se va haciendo más grande, y ya se trabó esto.
Ya creo que ya regresó. Ok, entonces aquí se hace más y más grande. Lo importante es que en el punto máximo la velocidad es de 0. Entonces esta se cancela. Y tendríamos que menos velocidad inicial en y al cuadrado. Esta vamos a cancelarla también. Veamos que la velocidad inicial se canceló. Entonces aquí nada más nos quedaría 2 por 2g por y. En lugar de f voy a ponerle m porque estamos hablando de la y máxima. Entonces ya la despejamos y nuestra ym nos quedaría menos velocidad inicial en y al cuadrado entre 2g. Aquí ya es simplemente una sustitución. Sustituimos, metemos a la calculadora 17.20 al cuadrado por menos entre 2 veces la gravedad. Y eso nos queda 15.08 metros. Ya tenemos que esta altura, lo que se elevó 15.08 metros. Esta es nuestra altura máxima. Bien, ahora, ¿qué podemos hacer? Vamos a calcular ahora el tiempo de vuelo. Vamos a ver el tiempo de vuelo. Hay distintos métodos para calcularlo. O sea, podremos calcular la velocidad final, podremos sustituirlo aquí, pero vamos a aplicar que este es un problema simétrico. Entonces, como es un problema simétrico, vamos a calcular cuánto tiempo tardó en llegar a su altura máxima. Podemos hacerlo con esta ecuación. Entonces, vamos a hacerlo en este cachito. Velocidad en y, vamos a poner velocidad final en y, es igual a velocidad inicial en y más gravedad por tiempo. ¿Por qué esta ecuación? Porque sabemos que la velocidad final en y es 0. La velocidad en este punto es 0. Entonces, el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima sería la velocidad inicial en y entre la gravedad. Perdón, menos. Ahí me faltó el despeje. Aquí está sumando, pasa restando, y entonces ahí sería menos. Entonces sería 17.20 entre 9.81. Eso nos da un tiempo de 1.75. 1.75 segundos. Ese es el tiempo que tardó en subir. Sabemos que como sale del mismo nivel y llega al mismo nivel, va a tardar lo mismo en bajar. Es un movimiento simétrico. Entonces, el tiempo de vuelo será igual a 2 veces el tiempo que tardó en llegar a su altura máxima. Entonces, simplemente hay que multiplicar este resultado por 2 y obtenemos que es 3.50. 3.50 segundos. Ya tenemos ese tiempo de vuelo, ya casi tenemos todo. ¿Qué es lo único que nos falta? ¿Qué tan lejos se desplazó? Ya sabemos que nos debe de dar 42.2, pero vamos a llegar a ello. ¿Cómo llegamos a ello? Con la única ecuación de X. ¿Qué tiempo debemos utilizar acá? Pues el tiempo de vuelo, porque queremos saber la posición cuando llegó al final. Entonces déjenme lo voy a hacer acá. Lo apunto bien. X es igual a X inicial más la velocidad en X por el tiempo de vuelo. ¿Por qué tiempo de vuelo? Porque quiero saber la posición cuando hizo toda su trayectoria. Mi X inicial, 0. Esa la había apuntado aquí, entonces mi X inicial es 0. X será entonces igual a la velocidad en X por el tiempo de vuelo. Mi velocidad en X ya la tenía aquí, que es 12.04. 12.04 por el tiempo de vuelo, que era 3.50. Y eso me da 42.14. 42.14 metros. Y ya, con eso tenemos todo. Esta sería nuestra posición. Vean que aquí 42.14, si lo comparamos con este 42.2, es una cuestión aquí básicamente de a dónde estamos poniendo a nuestro blanco. Pudimos ponerlo no de forma tan precisa, pero vean que la diferencia es muy, muy pequeña. Entre 42.2 y 42.14, o sea, son 6 centímetros, ¿no? Entonces no es tanto. Creo que con esto ya terminamos nuestros 3 ejemplos. Creo que el más complicado sería hablar de un ejemplo en el que lanzamos, déjenlo, lo hago acá abajo, en el que tenemos una superficie y nuestro cañón está aquí. Lanzamos algo y hace esto. O sea, es un tiro parabólico en el cual la trayectoria no es simétrica porque sería simétrica hasta acá, pero cae todavía hacia abajo. Entonces los invitaría, la invitación es que con estas mismas ecuaciones se inventen ustedes un problema con la aplicación y lo intenten resolver. Ahí pueden medirle todo en la aplicación. Entonces, bueno, hasta aquí los videos.